desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a Desde el Sur Explorando el Cosmos, programa 555, en el que tenemos a un invitado de lujo, que es el doctor Gabriel Bengoechea, que es doctor en física, es investigador en la parte de cosmología y es uno de los grandes expertos en Argentina y no sé si en el mundo en este tema. Eso ya es En- mucho. Sí, sí, hay muchas publicaciones por ahí en las que figurás y que realmente son muy importantes y la verdad que es un lujazo tenerlo como colaborador del podcast hoy. Y el tema de hoy, el tema central, porque después podemos hablar de lo que quieras, es el concepto de multiverso, que es algo que mucha gente ha venido preguntando, que yo lo traté varias veces en el podcast, pero siempre quedan esas cosas que están en el borde entre la teoría y la evidencia, ¿no? Si son simple, es filosofía o es ciencia. Eh, Así que bueno, bienvenido, Gabriel, y bueno, Gracias. contanos un poquito de dónde surgió esta idea, si es necesaria o cómo se hizo necesaria la hipótesis del multiverso, perdón, para explicar el origen del cosmos. Bueno, primero agradecerles la invitación, obviamente. Está bueno juntarnos y poder charlar un poquito de esto, aclarar algunas cosas o oscurecerlas, por ahí las terminamos oscureciendo. Bueno, entonces, ¿vos querés que arrancamos directamente con cómo es que surge esta idea, digamos? ¿Querés que arranquemos por ahí entonces? Dale, me parece que para el que no está muy en tema, hacer como una especie de introducción a cómo surge la idea. Yo en algún momento, hace unos años, leí un libro de Leonard Susskind, que fue un poco el padre de esta teoría, ¿no? De cuerdas y de unos cuantos temas. Pero siempre me quedó medio borrosa esa idea del multiverso, aunque me parece que es de lo más lógica, ¿no? Bueno, Eh, vamos a tratar, no sé si lo voy a lograr, pero vamos a tratar de que cuando terminemos el programa eh, queden todos escépticos y no les guste más la idea del multiverso. Los voy a tratar de convencer de que la idea del multiverso es más bien un problema más que una solución. Esa va a tratar de ser mi objetivo, digamos, o por lo menos como ponerlo en duda, ¿no? Ser un poquito críticos eh, y que nos preguntemos algunas cositas con un poquito más de detalle para ver cuán sólida es esta idea, digamos, o dónde están los puntos débiles de esta idea. El problema, que para llegar a esta posibilidad del multiverso tenemos que presentar en el camino a varios protagonistas. Así que ustedes interrumpan todas las veces que quieran, porque como que formalmente, si quiero decirles cómo surge el multiverso, tengo que empezar a contarles un poquito la historia del principio del universo, cuáles son las teorías que están en juego ahí y eso. Entonces, de hecho, para explicar cómo surge esto, acá porque estoy hablando montonazo, digamos, ¿no? Necesitamos bastante tiempo. Entonces ustedes vayan interrumpiendo a Dale, medida que dale. voy presentando estos protagonistas, ¿sí? Y para que no Vamos sea, todavía. ¿no? Y yo los termine aburriendo, digamos. Eh, y otra cosa también que quería mencionar es por qué tomó un poquito auge esto, porque la idea del multiverso, a ver, la idea de que podría haber más de un universo, eh, arranca hace muchos años, alrededor de la década del 80, principio de los 80, mediados de los 80, fundamentalmente con un par de trabajos que hace uno de los fundadores de lo que se llama el modelo inflacionario, que por supuesto ya vamos a hablar, que se llama Andrei Linde, este físico cosmólogo
hizo un par de trabajos en el año 86, 1986, en donde él proponía algunas de estas cosas con las que yo voy a arrancar, pero que tiene que ver con que inflación, que el proceso inflacionario al principio del universo, podría dar lugar a un volumen suficientemente grande como para que queden albergados más de un universo como el que nosotros observamos, en el que pensamos que estamos, digamos, ¿no? Entonces, y después eso devino en la idea de multiverso cuando se asoció otros conceptos que vienen fundamentalmente de teoría de cuerdas. Entonces, por eso hay como varios protagonistas para terminar de armar la idea. Pero como les mencionaba, estos trabajos fueron mediados de los 80, pero tomó mucho auge más, tuvo como un ímpetu bastante importante hace unos 10 o 15 años, más o menos entre el 2010 y el 2015, porque se armó como un debate, yo diría, casi violento entre parte de la comunidad, distintas partes de la comunidad científica que están en este tema. Eh, bueno, por supuesto, uno de los protagonistas de este combate casi violento estaba Linde, estaba Alan Wood, que es otro de los fundadores de inflación, estaba Paul Steinhardt, que es otro fundador del modelo inflacionario, pero había otra gente que venía más del palo de gravitación, como George Ellis, es un cosmólogo, un físico también de gravitación, otros astrónomos como Joe Silk, bueno, y esta especie de combate violento empezó a arrancar porque algunas ideas de Linde, que sostenía en alguna de sus charlas, motivados por lo del multiverso, parecía, o más que parecía, empezaron a poner en duda la manera en la que tradicionalmente funciona la ciencia. Y entonces, por supuesto, eso a gran parte de la comunidad no le gustó para nada. Eh, Hay muchas ideas que empezaron a jugarse, pero fundamentalmente, incluso salió un libro que bueno, lo pueden buscar. Este libro se llamaba el autor es, ya, ya les comento, el autor es Richard David, que tenía que ver, el título, el libro se llama Teoría de cuerdas y el método científico, en donde, este es un libro del año 2013, en donde en este libro aparecían en algunas secciones del libro, hablaba sobre criterios de confirmación no empíricos. O sea, la idea era cómo confirmar teorías científicas sin el aval de experimentos, el aval de experimentos, ¿no? Sin hacer experimentos. Es como que menoscababa el rol experimental en la ciencia. Y entonces imagínense que para la física es una ciencia experimental, es una ciencia natural y experimental. Entonces decir que no hace falta más hacer experimentos para validar una teoría científica sonaba un poco, por decir poco, sonaba un poco raro, digamos, ¿no? Bueno, entonces eso alertó a parte de la comunidad, y por supuesto se armó un debate encarnizado, como le decía, a nivel que se ponía un poquito violento, al punto que salió un artículo de George Ellis y Joe Silk en Nature en diciembre del 2014. El artículo se llamaba Defender la integridad de la física, en donde justamente hablaba de estas ideas de muchos universos, del multiverso, y de como el envión que había para tratar de menoscabar el rol experimental en la física, en la astronomía, pero en la ciencia en general, digamos. Eso trajo colación ese artículo y al punto que se terminó haciendo un congreso. Se hizo un congreso en Alemania. eh, el título del congreso se llamaba ¿Por qué confiamos o por qué confiar en una teoría? Congregó a los dos bandos, digamos, por supuesto no se van a haber puesto de acuerdo,
pero en donde se debatía esto, ¿no? De cómo funcionaba la ciencia, cómo construíamos nuestras teorías. Eh, bueno, como decía, probablemente no se llegó a un acuerdo, pero fue a raíz de todo eso. Y lo que estaba atrás de todo esto, por eso nos trae a este encuentro, estaba la idea de multiverso, la idea de que existan un montón de cosas que uno nunca va a poder demostrar experimentalmente. Y que es la manera para poder continuar pensando en eso, ¿no? Porque si no, queda todo trunco, porque no hay manera de darle un aval para continuar con esas ideas. Exactamente, exactamente. Como les digo, esto duró varios años, ¿no? El auge de todo este debate encarnizado entre varios bandos. Después salió un artículo en Scientific American, uno de los autores era Paul Steinhardt, uno de los padres del modelo inflacionario, en donde hizo un artículo junto con Avi Loeb, otro astrónomo muy conocido, y una estudiante de Steinhardt, en donde hacía una revisión muy crítica de inflación, los problemas que tenía, los problemas que tenía a nivel de predicción, ¿no? De poder, como, siendo que tenía poco poder predictivo como modelo, como teoría, bueno. Y a eso, inmediatamente Andrei Linde con otras personas, Andrei Linde se encargó de ir a juntar firmas, una cosa terrible, digamos, a nivel científico, ¿no? Se dedicó a ir a buscar la firma de 33 físicos del área para sacar un artículo contestando eso, como diciendo, bueno, nosotros somos la autoridad, nosotros los 33 firmantes en este artículo somos la autoridad para decir que acá no hay problemas y que esto es así, sa. Eh, Contestó Stenger como diciendo, bueno, no, nosotros abocamos contra invocar la autoridad ¿no? para estos temas y pedimos que haya una mente abierta para discutir los problemas actuales que tiene el modelo. Bueno, todo esto es como a modo de introducción para decirles que esto hace algunos años generó un revuelo muy importante en donde empezaron a aparecer muchos artículos críticos y llamando esta atención de que la ciencia estaba en el ojo del huracán, ¿no? De que la manera en que se hace ciencia estaba en el ojo del huracán a raíz de todos estos conceptos que estaban polulando, digamos, por la comunidad. Así que bueno, ese es el contexto que yo quería dar. Esto recién empieza. Em, pero también, para empezar, quiero decir otra cosa más. Haciendo énfasis en que la física, la astronomía, son ciencias experimentales. O sea, si bien uno trabaja muchísimo tiempo armando modelos teóricos para encontrar cómo sustentar eso que uno observa, digamos, ¿no? Y tratar de modelarlo y ver cómo entender cómo, por lo menos alguna parte de cómo funciona la naturaleza. Entonces, parados en la idea de que es una ciencia experimental, lo primero que tenemos que decir es que al día de hoy no existe ninguna evidencia experimental que requiera la idea del multiverso. O sea, no hay nada observacional que requiera decir, momento, tenemos que ver cómo armarnos un modelo porque existe este problema observacional que no tiene explicación, entonces necesitamos hacer un modelo teórico para dar cuenta de esto que estamos mirando. No, eso no existe. No hay ningún problema observacional que requiera esta idea. Las motivaciones vienen del lado teórico, de problemas que tiene la teoría. Ahora, ¿Sí? te hago una consulta, perdóname, que por ahí es un error de concepto mío. En algún momento lo proponía, no me acuerdo si fue en el libro de Susskind que lo leí, bueno, que era una explicación para el tema de la energía oscura, de por Ajá. qué, o sea, de, de Porque hay dónde viene valor. la energía oscura y de dónde surge el espacio, las partículas virtuales que se dan en la expansión del universo, digamos, cuyo origen también sería la energía oscura. No lo tengo muy claro. Bueno,
Vamos a arrancar por el final, entonces. Bueno. Bueno. No, acá me parece perfecto. Vamos a una charla así como que estamos tomando mate, estamos en una charla entre amigos, digamos, ¿no? Es un poco engañoso lo que dice ahí, digamos. Digamos, no es que lo dice él. Esta es una de las patas que tiene el asunto del multiverso, que se llama el landscape, el paisaje, en inglés es el landscape, de Sí, lo teoría de leí. cuerdas. Mm. Pero no alcanza eso. Resulta que una de las cosas que pretenden hacer con el multiverso es, como vos decías, explicar por qué. A ver, hay una cosa que pensamos que existe en el universo que se llama energía oscura. La energía oscura sería el ingrediente en el universo que pensamos que constituiría alrededor del 70% de la densidad de energía del universo. Es el ingrediente que hace que el universo acelere actualmente, que la expansión del universo sea acelerada. Y uno de los candidatos, digamos, más económicos y al día de hoy favorecidos experimentalmente, observacionalmente, como candidato a energía oscura es lo que se llama la constante cosmológica. La constante cosmológica es un parámetro que ya que viene en la teoría de la gravitación de Einstein, en la relatividad general, es un parámetro que está, pero bueno, ¿qué valor tiene ese parámetro? Bueno, hoy en día lo ajustamos con las observaciones. Vemos la energía oscura, vemos cuál es la densidad que observamos, y eso te fija el valor de la constante cosmológica. Pero entonces, claro, la gente dice, bueno, pero ¿de dónde sale ese valor? ¿Por qué tiene ese valor y no tiene otro valor? Y ahí es donde hizo causa común el landscape de teoría de cuerdas. Ah, Pero no alcanza con el landscape de teoría de cuerdas. El landscape de teoría de cuerdas viene de lo siguiente. Una de las variantes o la más, la que se piensa que podría funcionar de las variantes para teoría de cuerdas, es la idea de que esta teoría tiene que vivir en un espacio-tiempo de 10 dimensiones. Entonces, claro, vos decís, bueno, nosotros conocemos 3 dimensiones espaciales y el tiempo, o sea, en total 4. O sea, están como sobrando 6 dimensiones. Bueno, resulta que hay mecanismos para explicar por qué esas otras 6 dimensiones nosotros no las vemos. Se dice estarían como compactificadas. Serían como muy chicas, no sé cómo decirlo de una manera sencilla, pero por algún motivo esas otras 6 nosotros no las observamos. Bueno, pero el punto es que en el marco de esta teoría, o esta construcción de teoría, digamos, porque no es una teoría que formalmente esté terminada al día de hoy, pero en el marco de este proyecto o esta teoría, hay muchas maneras de que esas 6 dimensiones no se vean, no hay una única. Bueno, ¿cuántas maneras distintas hay? Ahí se especula, por lo menos, del orden de 10 elevado a la 500 maneras. Eso es un número, literalmente es infinito eso. Bueno, pero por cada una de esas maneras que vos tenés, o sea, 10 a la 500 maneras, tendrías una física, por decirlo así, como tenés una física distinta. O sea, porque claro. cada una de esas 10 a la 500 maneras te entrega distintos valores a los parámetros de la física, las intensidades de las interacciones, qué sé yo, la carga del electrón, la masa de las partículas. Entonces es como, bueno, ya ven para dónde vamos, ¿no? Entonces, como en cada una de esas 10 a la 500 variantes tenés física distinta, serían como universos distintos. Claro. El título serían 10 a la 500 universos. Claro, claro. Bueno, una de las variantes viene, estoy yendo por el final, porque en realidad esto es el final de la historia, ¿sí? El principio de la historia viene con lo del INDE de la década del 80, que ahora vamos a hablar de eso, digamos, Sí, ¿no? sí, si querés Pero sigamos con el hilo. el final de la historia es cuando vino lo de teoría de cuerdas con esto del problema del landscape, que en realidad termina, bueno, para algunos o se trató de convertir en una virtud, esto de que existan 10 a la 500, pero para otras personas es un problema. Originalmente se llamaba el problema del landscape, porque si yo quiero que una teoría tenga predicción, es, bueno, predecime por qué nosotros estamos en de los Claro. 10 a la 500.
pero se lo trató de convertir en una virtud, de decir, no, mira, ahora tenemos 10 a la 500 universos para encontrar cuál es el nuestro, por el cual la constante cosmológica, que es el candidato para la energía oscura, tiene el valor que tiene. Claro. Pero ¿qué falta para que de alguna manera esto les funcione? Algo que para mí tampoco es jugar a, jugar a ser científico realmente, digamos, acá puede venir una cosa personal, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, hay parte de la comunidad que va a estar en desacuerdo conmigo y otra parte de la comunidad científica que va a estar de acuerdo, ¿no? O sea, parte estarán de acuerdo y otros en desacuerdo, que no alcanza con esto que le estoy contando, sino que hay que apelar a lo que se llama el principio antrópico. Claro. Sí. Y ahí es donde para mí terminan de matar la idea de la ciencia, digamos, ¿no? Porque entonces, claro, tenemos 10 a la 500 posibilidades de universos, pero ¿en cuál vivimos nosotros? En el que la constante cosmológica toma este valor, porque si tomara otro valor nosotros no podríamos existir. Claro. Entonces, la existencia de los humanos, según ellos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, la existencia, y esto lo dice Linda, inclusive en sus charlas, la existencia de los humanos es la prueba experimental de que existe el multiverso. A mí me parece terrible, me parece patético, pero esta es la Casi, postura de una parte de la comunidad, de que casi nosotros somos religioso. el experimento, de que nosotros somos la prueba experimental de que existe el multiverso. Y porque de todos los valores posibles, nosotros podemos vivir en el que la constante cosmológica y las demás, ¿no? Las demás propiedades, los demás valores, las otras constantes que hay que fijar, tienen los valores que tienen para que los humanos puedan existir. Bueno, este es el final de la historia. Porque en realidad la idea de que existirían otros universos viene previamente al problema del landscape de teoría de cuerdas, de estos 10 a la 500 posibilidades. El final es ese. El principio viene con el modelo inflacionario, con esta cosa de qué pasó al principio del universo. Resulta que el modelo del Big Bang en los 80, a principios de los 80, tenía varios problemas conceptuales. Y para dar cuenta de estos problemas conceptuales es que apareció la idea de que al principio del universo pensamos que existió una fase de expansión acelerada, o sea, creció de tamaño de golpe, exponencialmente, en un brevísimo lapso de tiempo. O sea, es como que se encendió una expansión acelerada y rápidamente se apagó, ¿no? Dicho en criollo, inflación sería como el puntapié inicial de la expansión del universo, ¿no? Es el que es hasta donde nosotros podemos extrapolar nuestras ideas teóricas que funcionan, que podemos hacer predicciones, que podemos hacer cuentas, y decir, bueno, el puntapié inicial lo podemos tomar como el periodo inflacionario, ¿sí? Bien al principio del universo. Ese fue el puntapié inicial. Bueno, esa expansión acelerada resulta que uno puede demostrar, ¿no? Con las cuentas que implican este modelo, que se resuelven estos problemas que tenía el modelo del Big Bang en los 80. Pero no solamente eso, acá viene lo jugoso, no solamente explicaba esos problemas, sino que permitió dar el marco teórico para explicar otro problema aún más importante para la cosmología, que es cómo surgieron las primeras semillas, se dicen semillas cósmicas, las primeras perturbaciones en el universo, que mucho tiempo después, millones de años, dieron lugar a las galaxias que vemos en el cielo. Claro. ¿Sí? Porque pensamos que el universo era, lo voy a decir muy rudo, digamos, pensamos que el universo era como muy simétrico, muy lisito, ¿no? Como que no había estas perturbaciones. Era muy sencillo, o sea, pensamos que el inicio, la condición inicial del universo era la más sencilla de todas que uno se puede imaginar, en donde estas semillas no estaban. Entonces, de algún lado, en algún momento tuvieron que aparecer porque hoy hay galaxias. Así que eso tuvo que haber pasado. Bueno, pensamos que es en el momento inflacionario en el cual uno sabe cómo generar o encender estas perturbaciones iniciales que después crecieron en galaxias.
sea, esas hebillas tienen que ver con lo que se observa en el fondo cósmico de Por microondas, digamos, ejemplo. esas Está- anisotropías que se ven, claro. Exactamente. Eso, Mm, pero además vemos galaxias. O sea, claro. o sea, si me decís, bueno, yo miro en una dirección del cielo, ¿por qué ahí encuentro una galaxia y al lado no? ¿Por qué hay lugares del espacio en donde hay galaxias y otros no? Bueno, algo tuvo que hacer que haya regiones que sean distintas a otras. Bueno, es esas anisotropías, esas inhomogeneidades, Ujú. pensamos que nacieron en la época inflacionaria. Bueno, si ahí me compraron toda esta cosa de inflación, acá viene el galerazo que parte de la comunidad, Inde, etcétera, eh, propusieron ya después de esto, ¿no? A mediados de los 80 sale este artículo, un par de artículos, en donde el INDE dice lo siguiente: ustedes interrumpan todas las veces que quieran porque van a aparecer cada vez como cierta terminología un poquito más técnica, porque es la única manera que hay de entender dónde está este problema, cómo surge, ¿sí? O sea, hay que darle una vueltita de tuerca más. Inflación es un modelo teórico, ¿no? Modelo físico, que involucra fundamentalmente dos teorías físicas: la relatividad general, o sea, la teoría de gravitación, y la otra gran teoría física del siglo XX, que es la física cuántica. Cuando Claro, se intentar. involucra que hacen falta esas dos teorías. Exactamente, son los pilares teóricos. Los pilares del modelo inflacionario son estas dos teorías, ¿sí? A propósito, le voy a llamar a inflación o al Big Bang, le voy a llamar modelo, pero ese modelo está sustentado por dos grandes teorías, que son la relatividad general y la física cuántica. Resulta que, claro, ¿quién produce inflación? ¿Qué es lo que hace que el universo se infle exponencialmente? Bueno, pensamos que al principio del universo lo dominaba un campo que le llamamos inflatón. O sea, así como existen, nosotros conocemos el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio, las interacciones nucleares, todo eso es modelado hoy en día por campos que se piensa que son de origen cuántico, que uno los describe con la física cuántica. Bueno, al principio del universo pensamos que existía, bueno, otro conocido es el campo de Higgs, por ejemplo, cuya partícula se detectó hace unos años, ¿no? Eh, el bosón de Higgs, bueno. Pero al principio del universo pensamos que dominaba el universo otro campo que se llama inflatón, cuya energía, bueno, dominaba y es lo que hace que se expanda de manera acelerada. ¿Generado por quién? Porque en todos los campos tienen un generador, un culpable. No, los campos a nivel cuántico pensamos que siempre existieron en el universo, o sea, no es que uno tiene manera de prenderlo o apagarlo, siempre están, solo que su energía domina o no domina, o es transferida, interactúa con otro y se la pasa a otro, digamos, pero uno no los puede apagar, los campos están, Claro. digamos, Son ¿no? fundamentales, digamos, Son siempre existen. fundamentales. Por supuesto, la pregunta está bien, porque uno diría, bueno, en algún momento me gustaría tener una teoría que me explique cómo surgió eso. Bueno, hoy no tenemos cómo es que surge eso, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, esto estaba, y parto de la idea de que esto estaba. Bueno, en la física cuántica, acá viene el otro problemita. En la física cuántica, uno puede calcular unas cosas que se llaman fluctuaciones cuánticas. Y es polémico el concepto, porque en realidad, más que fluctuaciones, uno las tendría que llamar indeterminaciones o incertidumbres cuánticas. Seguramente escucharon hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, esto Sí, tiene que ver con eso, ¿sí? muchas Esas veces. incertidumbres cuánticas a veces se las suele llamar fluctuaciones cuánticas. ¿Qué es una cuenta? Es algo que uno puede calcular. O sea, vamos a un caso sencillo. Quiero estudiar un átomo, ¿no? Y quiero estudiar, no sé, las probabilidades de que si yo voy y mido, el átomo esté en determinada posición. Bueno, yo puedo calcular las probabilidades esas, pero también puedo calcular la incertidumbre que voy a tener si yo quiero ir a medir. Entonces, por ejemplo, al electrón me dicen, bueno, mira, al electrón lo puedes encontrar en tal posición, con mayor probabilidad, con tal incertidumbre. Y la puedo calcular, es una cuenta que uno hace.
Pero la incertidumbre es como el margen de error, si querés, por decirlo muy groseramente, pero es una cuenta que uno hace. No tiene ninguna realidad, no tiene ninguna realidad eso, ¿se entiende? O sea, es un rango de probabilidades que yo puedo calcular si voy y hago una medición para encontrar la posición de ese átomo. Con esto pasa lo mismo. El problema es que, por algún motivo, esta gente a las fluctuaciones cuánticas o las incertidumbres cuánticas le dieron un rol dinámico, una existencia real, como es algo que existe. O sea que los campos están sufriendo estas fluctuaciones. Ese es el punto clave en esto, que en un laboratorio, un experimental, no toma las fluctuaciones cuánticas como algo real, simplemente son las probabilidades. Si voy y mido, hago experimentos, ¿dónde voy a encontrar las cosas? Bueno, resulta que Linde y compañía, la gente que desarrolló estas ideas de inflación, le dieron este rol real y dinámico a las fluctuaciones cuánticas. Entonces, acá viene lo del multiverso, se los prometo. Dicen, ok, al principio del universo existía este campo inflatón, pero este campo inflatón, el valor del campo, que por supuesto no sabemos cómo lo tomó porque nadie hizo mediciones, pero este campo no solo estaba tomando valores, dicen ellos, sino que estaba sufriendo estas fluctuaciones cuánticas. Entonces el campo que iba tomando valores, ¿no? Iba generando inflación, el universo se iba expandiendo aceleradamente, pero es como que el valor del campo sufría pataditas. Las fluctuaciones le daban pataditas que a veces lo hacía subir en el valor, bajar, pero como que en promedio lo hacía subir, ponele. Entonces, si lo hago subir, inflación no termina, porque claro, para que inflación termine, el campo tiene que llevar a su valor mínimo y terminar. Pero si yo le doy pataditas y le hago tomar valores, no lo dejo que lleguen al valor mínimo, inflación sigue sucediendo. Y entonces, en sus cuentas, Linde y compañía encuentran que, en principio, en ciertas regiones del universo, inflación inclusive podría no terminar nunca, porque siempre las fluctuaciones lo estarían haciendo tomar valores, 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 valores y nunca terminar. Y eso es lo que se conoce como inflación eterna. Que en principio, en la mayor parte de las regiones del universo, inflación no habría terminado nunca. Acá viene la magia. En los lugares en donde inflación termina, se formaría un universo, y entonces, si tenés en regiones distintas que inflación termina, tendrías distintos universos. Esta es la idea original de multiverso. La idea de que tenés lugares en donde inflación termina, porque esto es bien del mediados de los 80, ¿no? En los lugares donde inflación termina, vas teniendo regiones en donde justamente la inflación terminó y donde se empezó a formar el universo. Bueno, y entonces poblás el metauniverso o el multiverso con lugares en donde terminó y otros en donde todavía inflación sigue sucediendo. ¿Y Bueno, eso quiere decir que termina de repente o hay indicadores de que está terminando? no, claro, no es de repente, ¿no? Es esta cosa que la energía de este campo inflatón va cayendo su valor y cuando llega a su mínimo, la energía que tenía ese campo se transfiere, se dice así, se produce lo que se llama el recalentamiento del universo, que es que esa energía se transmite a los otros campos que existían y, por ejemplo, empiezan a poblarse de radiación, ¿no? Todas las partículas del modelo estándar que nosotros conocemos. Eso como que vendría posteriormente, ¿sí? Producto del decaimiento de la energía de este inflatón, ¿sí? El O sea que hoy inflatón... no sabemos si estamos en un universo que va a terminar o no. No, nosotros, claro, estaríamos en uno en donde terminó, porque para que se produzca este recalentamiento, que aparezca el modelo estándar, las galaxias, para que suceda todo eso, inflación tuvo que haber terminado. En los que no terminó, todavía se sigue expandiendo y no hay universos, ¿sí? Todavía no empezó a formarse nada, ¿sí? Entonces, en los lugares donde inflación termina, se armaron distintos modelos estándar, si querés, y tenés un montón de universos distintos. Eso es en la década de los 80, pero como ya hablamos recién, varios años después apareció teoría de cuerdas con el problema del landscape, en donde tenían 10 a la 500 posibilidades, ¿no? Entonces dice Linde, momento, nuestro multiverso inflacionario
esta cosa de que tendríamos un montón de islas en donde inflación terminó, es el que ustedes, en teoría de cuerdas, están encontrando con el landscape. Entonces hicieron causa común entre inflación y teoría de cuerdas para decirle, muchachos, sus 10 a la 500 posibles universos, nosotros tenemos un mecanismo que es inflación en los que se los podemos poblar. Y ahí entonces, de esta mezcla de las cosas, surgió el multiverso, el concepto de multiverso actual. Es una combinación entre la gente de inflación y la gente de teoría de cuerdas con el landscape. Esa es la idea. Ahora, el problema es que cada uno de estos 10 a la 500, como dijimos, tienen física distinta, tienen las masas, las cargas, todas las propiedades distintas. Y literalmente son islas desconectadas. O sea, no hay manera, conceptualmente, o sea, desde el vamos, ¿no? Por construcción. Son islas que no están conectadas causalmente, o sea, no se pueden hablar entre ellas. O sea, no tenemos manera de experimentar y de chequear que efectivamente eso existe. Entonces, y acá concluyo con esta idea para que no matarlo yo con el monólogo, pero lo que quiero decir es que de esa unión, de esa causa común que hicieron y de poblar estos 10 a la 500 que están desconectados, como no puedo hacer ninguna prueba experimental, entonces es que dicen, momento, bueno, ahora tengo una explicación de por qué nosotros estamos acá apelando al principio antrópico, de que nosotros estamos en porque los valores que vos necesitas para dar a todas las propiedades físicas, ¿no? Etcétera, todo eso, son tales que permiten la existencia del ser humano. Pero entonces, fíjate, y digo, concluyo con esto, esta parte, pero fíjate que esta idea, porque ni siquiera es una teoría, esta idea, este modelo, si querés, es un modelo que tiene poder explicativo, pero no predictivo. O sea, te sabe explicar, si querés, por qué tiene los valores que tienen tales constantes, pero no me lo sabe predecir. Porque tengo en principio, dame un valor dame un valor de una carga del electrón y te voy a encontrar un universo en donde eso existe. Claro. O En el sea, infinito siempre hay probabilidad de algo. o sea, todo experimento es consistente con lo que vos predecís, digamos, con un valor, pero también es consistente con otro. Entonces se transforma en algo totalmente irrefutable. No Ahora, tengo manera de decir que esta idea es equivocada con a un ver, experimento. tengo una pregunta que ni siquiera la tengo clara. A ver. Estamos tratando, o sea, estamos hablando de universos con distintas leyes, pero por ejemplo, el concepto de energía es común, o sea, a ver, o sea, ¿querés predecir o querés explicar universos totalmente diferentes en base a las leyes que conocemos en el nuestro? Sí, Algo así. Y aparte otra está cosa, así bien. no te interrumpo más. Ujú. Y si vos decís el campo inflatón, en realidad sería una especie de campo de energía infinita, porque No, infinita no. pero eso no se acaba nunca, o sea, ¿cómo es? Cuando terminó la inflación en un universo, después surge otro. ¿Cómo es eso? No me queda Bueno, claro. hay dos cosas, ¿no? Entonces, la primera tenía que ver con que vos querés explicar los distintos universos con las mismas leyes físicas. Ahí Claro. vamos a hacer una digresión, porque, claro, capaz uno está haciendo un abuso del lenguaje, quizás. Porque en realidad, bueno, se puede decir medio de las dos maneras, pero quizás para que genere menos confusión, pensemos como que en realidad no es que las leyes físicas son distintas, sino que los parámetros que vos necesitás para fijar esas leyes son distintas. Es esto que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, no sé, la interacción eléctrica, digamos, ¿no? El electromagnetismo sería el mismo, pero esas teorías tienen parámetros libres, que vos me los tenés que fijar. Esos serían los parámetros que son distintos, pero la interacción a lo que vos llamarías electromagnetismo son las mismas, digamos, ¿no? Ah, Es como O sea que que, si existiría querés, una fuerza de gravedad igual, pero en vez de 9,8 sería de 14.
por Pero funcionaría ejemplo, igual. por ejemplo, por decir, claro, por También. decir, es como que las constantes de Constante, interacción, claro. claro, que vos necesitas para fijar esas interacciones son las que cambiarían, pero las interacciones estarían, digamos, o en principio estarían. Seguramente hay modelos donde por ahí hay alguna O sea, interacción que no hay, por ahí es más complicado todavía. a ver, las leyes serían universales, pero las constantes no. Sí, Esa es la idea. O sea, la o sea, gravedad yo, respondería al cuadrado de la distancia, del campo eléctrico, también todo igual, pero con otras constantes. claro, claro, ponele capaz que la constante de gravitación universal sería otra, ¿no? Claro, está bien, está bien. Yo, Sin yo creo embargo, que yo he leído que dicen, mirá, si la gravedad fuera 14, nosotros no podríamos existir. Pero con esto que vos decís, no podríamos existir acá, en este universo. claro, claro. Entonces, seguramente yo te puedo encontrar un universo en donde vale, vos me decís, ¿entendés? Dame el valor de tal cosa, yo te encuentro un universo en donde cumple eso. O sea, siempre voy a encontrar algo que cumple lo que vos me pidas. Entonces, como te decía, es irrefutable, ¿no? Es irrefutable. O sea, si mañana Y hay con eso alguien requiere que dejen de probarlo, porque en definitiva, si vos te pones a buscar algún experimento de eso, no lo vas a encontrar nunca. Entonces, te quedás siempre en que es una idea, una teoría que no explica nada. Sí, pero algunos van más allá de eso, porque como te dije, Linde, por ejemplo, te dice que nosotros somos ya la prueba experimental de que existe el multiverso. Mm, Es fuertísimo. claro. O sea, y tiene frases así que dice en charlas que son extremadamente polémicas, porque son anticientíficas. O sea, tiene frases que dice en donde afirma cosas que no es cierto, la ciencia nunca ha funcionado de esa manera. Y él la sostiene, digamos, ¿no? O sea, sostiene frases que, eh, por ejemplo, algunas veces en algunas charlas suele mencionar incluso a Sherlock Holmes con una frase que es tremendamente polémica que dice, sí, lo ubican a Sherlock Holmes, tiene una frase que dice, cuando se elimina lo imposible, Ah, cuando sí. eliminás todas las explicaciones alternativas, lo que queda, por más improbable que sea, tiene que ser la Tiene que verdad. ser la verdad. Sí, sí, sí. Pero así no funciona la ciencia. O sea, en la ciencia nunca, o sea, no hay manera de mostrar que una teoría es verdadera. No hay chance. O Mm. sea, no hay chance de demostrar que una teoría es verdadera. Una teoría nunca es verdadera epistemológicamente. Y por otro lado, ¿cómo sabes científicamente que vos eliminaste todas las explicaciones alternativas? ¿Qué son todas las explicaciones alternativas? ¿Cómo sabes que ya cubriste todas? Eso nunca lo puedes saber en ciencia. O sea, no funciona como la frase de Sherlock Holmes, la ciencia. No, no hay Y vos decís chances. que él lo dice porque está enamorado de su teoría y no la puede largar. Bueno, y de hecho él dice que él apostaría su vida, ¿no? O sea, tiene frases como, bueno, yo soy uno de los creadores de esto y me inclino a creer, la palabra creer la vive usando, Por eso es una religión, es lo que yo te comentaba antes. y que Casi una religión. él apostaría su vida, o sea, ningún científico posta diría, yo voy a apostar mi vida por, por mi modelo, o sea, al contrario, ¿no? Yo creé un modelo, voy a hacer lo posible para destruirlo. ¿No? Para ver a dónde tiene todos los problemas que tiene, le quiero encontrar todos los problemas que tiene. No, no, para mí es verdad y apuesto mi Claro. vida y voy a dar mi vida por mi teoría. Es No, eso no. que decía Feynman de que hay que tener la mente abierta, pero no tanto para que se nos caiga el cerebro, ¿no? Es un poco así. Eh, Sí. no hay Eh, escepticismo. bueno, esto surge por ahí, digamos, viene por esta combinación de ideas, la idea del multiverso. Eh, claro, uno podría decir, ¿y tenemos alguna alternativa para aniquilar esto, digamos? Y resulta que sí, y algunos, yo trabajo, digamos, he trabajado y trabajo en problemas que tiene el modelo inflacionario, con una perspectiva bastante curiosa y para nosotros muy interesante, que es abordarlo, el problema, los problemas que tiene inflación, entre ellos el multiverso, inflación eterna también,
van de la mano, ¿no? Abordarlo desde un punto de vista en donde pensamos que la física cuántica ya de por sí, si bien es extremadamente exitosa, tiene ciertos problemas conceptuales, y esos problemas conceptuales uno los puede abordar con teorías cuánticas modificadas. O sea, hay muchas maneras de abordar este problema que tiene la física cuántica. A lo largo de las últimas décadas se ha abordado en distintas direcciones. Una de ellas, que son ideas que vienen desde la década del 70, es modificar a la teoría cuántica, hacer modificaciones, por supuesto modificaciones que no destruyan lo que uno ya observa en un laboratorio, ¿no? Pues, ridículo. O sea, que dé las mismas Entonces son como explicaciones. depuraciones, no son refundaciones. Exacto, exactamente. O sea, si bien, como te digo, hay enfoques que son radicalmente distintos, pero claro, tenés que estar de acuerdo con los experimentos. Otras son hacer modificaciones, y estas modificaciones, estas teorías modificadas, nosotros las hemos utilizado en la cosmología para resolver problemas de inflación, y entre ellas, por ejemplo, hemos mostrado bajo qué condiciones uno puede liquidar el problema de inflación eterna y el multiverso. O sea que en el marco de inflación no habría ni inflación eterna ni el multiverso, digamos, apelando Ah, a estas cuánticas modificadas. Eh, y uno diría, bueno, pero ¿por qué usaría una cuántica modificada en el marco de la cosmología? Y rápidamente les puedo dar una idea, y ustedes espero convencerlos de que hay algunos problemas de fundamentos, porque fíjense que cuando nosotros, ¿se acuerdan que recién hablamos de esto de las fluctuaciones cuánticas y todo eso? Bueno, yo les decía que alguien que trabaja en un laboratorio, un experimentalista, él puede hacer sus cuentas de, bueno, quiero estudiar un átomo y puedo calcular la probabilidad de encontrar al átomo si yo voy y hago una medición. O sea, esa parte de la frase es muy importante. Yo tengo que ir y hacer una medición para saber dónde está el átomo, porque hasta que yo no haga una medición, no sé dónde está. Puedo calcular probabilidades, pero yo no sé dónde está. Tengo que ir y medir. Tengo que armar un aparato, tengo que diseñar un aparato de medición que me permita obtener la posición del átomo que yo quiero medir. Pero si yo quiero saber otra propiedad, no sé, el spin de la partícula esa, tengo que diseñar otro aparato para medir eso y tengo que ir y medir. Pero siempre aparece la palabra medir, medir y medir y ah, medir. Bueno, ahora yo les pregunto, yo quiero explicar el inicio del universo. Al inicio del universo, ¿quién midió? Es que no hay manera, y por eso es que todo arranca desde ahí, de que todo son teorías y son ideas que nunca van a poder ser demostradas. Bueno, pero se dan cuenta que todas estas reglas que nos sirven en un laboratorio, porque en un laboratorio yo sé lo que es un aparato de medición porque yo lo fabrico. Sé lo que es una medición porque hay algo que deja un registro de esa medición, hay una aguja, un display digital, hay un experimentador que sabe lo que quiere ir a medir y entonces sabe interpretar esos resultados. Bueno, nada de eso estaba al principio del universo. Entonces, si yo quiero aplicar la física cuántica para explicar o para dar una predicción o para tratar de entender el origen del universo, ¿cómo hago? ¿Cómo aplico estas reglas de la física cuántica al principio del universo si no tengo ni aparatos de medición, ni observadores, ni display digitales, ni agujas? No tengo nada. Bueno, eso se conoce como el problema de la medición en la física cuántica. Es un problema que hay intentos para resolverlos, pero que, claro, uno en un laboratorio no tiene problemas, pero en la cosmología esto sale o se manifiesta de manera exacerbada porque uno llega a un callejón sin salida. Bueno, Pero si vos tenés la situación actual medible y tenés la evolución también medible, 10 años, 15 años, 20 años, te faltaría la pata final, porque tenés el actual, tenés el cómo llegó a ese lugar y podés ir hacia atrás haciendo una regresión y decir, bueno, entonces necesariamente, por lo que me dio y por lo que me di cómo fue evolucionando, puedo llegar a decir
originalmente estaba de esta manera. No, porque entonces resulta que el universo nació porque nosotros medimos hoy, porque hoy estamos nosotros para medir. Y eso suena raro, ¿no? O sea, a mí me gustaría que el universo hace 13.000 o 14.000 millones de años nació independientemente de que yo hoy, Claro. 14.000 millones de años después, mida algo. O sea, yo quiero pensar que Andrómeda o la Vía Láctea existieron mucho antes de que yo haya medido algo o de que yo haya inventado el telescopio. O sea, ¿se entiende? O sea, yo creo que Andrómeda, eso es una posición realista, ¿no? En la filosofía. Yo soy de la postura que la Luna o Andrómeda o la Vía Láctea existen independientemente de que haya un observador que las mire Claro, por un exactamente. telescopio, o de que hayan existido los telescopios, o que hayan existido los aparatos de medición. Yo quiero pensar que los átomos surgieron en el universo independientemente de que 14.000 millones de años después aparezca un ser humano. Bueno, entonces necesito una física cuántica que sea independiente del observador, que no dependa de que haya alguien que mida. Bueno, eso lo logran las teorías físicas cuánticas modificadas. Hay físicas cuánticas que son objetivas, que no dependen de que alguien vaya y mida. Eso tiene que ver. La propia dinámica de las ecuaciones hacen de medición. O sea, la teoría esa de gravedad modificada No, está eso es otra incluida. cosa, ¿eh? Es otra No, cosa. Mond es una teoría de gravedad modificada. Yo estoy hablando de teorías cuánticas modificadas. Ahora, eh, estudiando, o sea, si observáramos en ondas gravitacionales, o sea, no lo que se está haciendo ahora de agujeros negros y nada más, uno puede pasar esa barrera, digamos, en que el universo se hizo transparente, porque se supone que la gravedad se separó muy al principio Vos del estás Big Bang. hablando de ondas gravitatorias primordiales, que se llaman. Primordiales, Ajá. exacto. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta qué Bueno, tiempo atrás se puede llegar por eso, observando esas ondas? las ondas gravitatorias primordiales son ondas gravitacionales que se habrían generado en la época de inflación. Ah, Algunos modelos inflacionarios predicen que esta cosa debería existir y que deberían dejar su rastro, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas. Se están haciendo un montón de experimentos. De hecho, Argentina es uno de los países que participa en un experimento que está en la provincia de Salta, que se llama CUBIC. Es un claro. experimento diseñado para intentar detectar las señales en el fondo cósmico de microondas de estas ondas gravitatorias primordiales, pero todavía no fueron detectadas. Eh, Ahora, a ver, un tema conceptual, porque a veces, qué sé yo, se leen cosas que confunden más que aclarar, ¿no? Cuando vos hablas de Big Bang, ¿se habla pre o post inflación? El Ajá. Big Bang, el Big Bang ¿qué surge? ¿Después de que la inflación se dio? Bien, está buena la ¿Fue pregunta. primero el Big Bang y después la inflación? Está muy bien la pregunta. Hasta 1980, Mm, el modelo del Big Bang era algo que se conoce como Big Bang caliente. sí. ¿Sí? Big Bang caliente. Ujú. Ese modelo, como no dije cuáles eran los problemas, pero en algún momento se acuerdan que mencioné que, bueno, el modelo tenía ciertos problemas y entonces apareció inflación que dio solución a esos problemas. Bueno, lo que se hizo con inflación es agregar una fase acelerada del universo Claro. antes del Big Bang caliente. Ah, Entonces ahora tenemos algo que llamamos modelo del Big Bang, así genérico, que es inflación, termina inflación y viene el Big Bang caliente. El Big Bang caliente es porque se acuerdan que dije termina inflación y el universo se recalienta, usé esta palabra. Bueno, el recalienta es para obtener el Big Bang caliente. Es obtener todas las partículas del modelo estándar que nosotros conocemos, digamos. Bueno, todo eso era parte lo que se llama el Big Bang caliente. Pero antes de Y ese es, eso, ahora ese se es agregó. nuestro Big Bang caliente, el de Sí, nuestro universo. sí, igual espero haber convencido que la idea de que haya muchos es como por lo menos polémica, digamos, ¿no? Porque tiene un montón de problemas conceptuales a nivel de modelo científico, ¿no?
a nivel estructural tiene problemas. Claro. Que bueno, capaz que algún día encontramos alguna manera de testear esto, digamos, pero es, o sea, no cerremos la puerta, ¿no? Digamos, no, descartado el 100%, ¿no? Pero digo, lo veo muy difícil, por lo menos con las teorías que tenemos actualmente, ¿no? Si me cambias todas las reglas del juego, bueno, no puedo decir nada porque no tengo idea de lo que pasará el día de mañana. Pero con las reglas de juego que tenemos hoy, con las teorías que tenemos hoy, es muy poco probable que uno encuentre una evidencia experimental de esto por construcción. Porque por construcción son, si esto si existiera esto, serían islas desconectadas causalmente. Entonces es irrefutable. Claro, está bien. Una cosa más que me quedó dando vueltas, yo creo que te lo había mencionado, desde la última, del coffee break que se hizo en el planetario. Y creo que fue Gastón Giribet, no me acuerdo si fue él o él de State, no, pero fue Giribet, que había dicho que habían salido un artículo, creo últimamente, que en vez de hablar de un multiverso como universos fuera de nuestro universo, se hablaba de, ¿cómo llamarlo? No sé, de una especie de distintas zonas dentro de nuestro propio universo que están aisladas, incluso con distintas leyes y con algún tipo de barrera que se estaba estudiando ahora de separación entre universos. Una cosa así era el concepto. Eso yo jamás lo había escuchado. Bueno, se ve que es Pero nuevo. es esta misma idea, ¿eh? Es esta misma idea que te acabo de contar, que Ah, uno con inflación, en principio uno genera un volumen muy grande de universo y es exactamente todo esto que te conté, ¿no? Uno infla, genera un volumen muy grande de universo y según lo que dice la gente de inflación ortodoxa, hay un mecanismo que es esto de inflación eterna, en donde algunas regiones termina y en otras regiones no termina. En las regiones que termina, formarías una de estas burbujas, una de estas islas, en donde inflación termina y va pasando cosas. Entonces tenés un pero, montón de islitas en donde en principio inflación termina. A eso le montás el landscape de teoría de cuerdas y entonces en cada uno de esos te dicen, ah, tendría propiedades distintas, entonces tengo universos con propiedades físicas distintas. claro, pero, o sea, yo entiendo que multiversos son universos diferentes. Ahora, acá estamos hablando dentro de un mismo universo. Wow, es solo cambiar el nombre, no sé. Claro, exacto, es también el nombre, es como un Sí, meta-universo en claro. donde tenés un montón de islitas y a cada una de esas islitas le estás llamando universo. Le llamás universos porque son causalmente desconectados. Entonces cada Mm. uno es un paquete que vos te lo podés llevar y el otro no se entera. Claro, yo lo que veo diferente, aunque tampoco lo tengo muy claro, es que si fueran universos aislados, vos no tendrías posibilidad de ver otro universo. Ahora, si está dentro de tu universo, No, no tenés manera vos porque podrías atravesar el horizonte observable, digamos, y el otro universo estaría, la otra burbuja estaría después de eso, claro, dentro de tu pero ¿y universo. cómo cruzo esa Claro, frontera? sí, 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 Es por eso esa como, barrera es algo, sí, bueno, y hay gente que dice que hace cosas de cómo estudiar esas fronteras. De hecho, el sí, INDE sí. también lo muestra en algunas charlas. Yo la verdad no tengo muy claro cómo es que, o hasta dónde será confiable eso que hacen Mm. y cómo justifican esas condiciones de borde entre uno y otro. Yo no sé qué, no sé, me cuesta entender bien todo lo que harán ahí, qué supuestos tendrán, si todo eso es confiable 100%, no sé, Ahora yo eso, lo te pongo digo, en duda. a nivel profesional, ¿no? ¿Son solo ideas que se dan en congresos o hay algo, un estudio tangible, digamos, que te diga, no sé, estamos estudiando de esta manera el borde entre No, no, sí lo hay. burbujas de Sí, universo? no, no lo hay, no es solamente ideas, o sea, de alguna manera hay cuentas que se Ah, hacen. Lo que pasa es que lo que yo estoy tratando de decir es que esas cuentas que se hacen, algunas de ellas, por lo menos
mm, no parecen bien fundamentadas eh, conceptualmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta cosa sencilla que le decía, esto de las fluctuaciones cuánticas, hay mucha cosa que se dice de las fluctuaciones cuánticas, pero que hay gente que confunde qué significa eso. Como que le quiere dar cierto rol a esas cosas que de vuelta, vamos a decir, ¿son ideas o son cuentas? No, son cuentas, uno las puede hacer. El problema es qué interpretación uno le da. Dice, no, bueno, las fluctuaciones cuánticas a mí me están afectando. Bueno, ¿cómo te están afectando? Y eso es poco claro. Eso es poco claro. O sea, hay una cuenta que vos podés hacer, sí, ok. Pero después, ¿cómo decís que eso interviene en la realidad? Ahí es donde aparece el problema. Claro, el tema de la interpretación, eso es lo que decís, claro, Hay, claro, hay, hay parte de la interpretación, sí. claro. Como te digo, un experimentalista en un laboratorio calcula las fluctuaciones cuánticas, pero en ningún momento va a decir que eso está alterando su medición sin haber ido antes y medir. O sea, el Claro. tipo tiene que ir y medir. Mm. Hasta que no mida, no puede decir nada. Bueno, en el universo nosotros también tenemos que medir. Y decir que los que medimos somos nosotros 14 mil millones de años después, a mí me parece ridículo, qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno. Para un realista es como un poco ridículo. Realmente interesante, interesante, aunque sí, a veces como que desmitificaste un poco todo eso que anda dando vueltas por ahí, ¿no? Y está Sí, bueno. a ver, para ser justo con todos y quedar bien con todos, digamos, no descartemos todo, lo que invito es a ser un poco más críticos, ¿no? Bueno, de la manera en que esto está planteado, es bueno mirarlo con un poquito más, con una lupa, ¿no? Mirar un poquito más crítico todos los ingredientes que aparecen en esta idea o en esta hipótesis del multiverso, y que cuando uno hace ese examen, encuentra cosas que por ahí no están del todo bien fundamentadas o que uno podría tratar de mejorarlas y ver qué pasa, digamos, ¿no? Ahí, Claro. para ser políticamente correcto con todos, eh, digamos, seamos críticos, llamemos a esta idea de cómo funciona la ciencia, que es siempre Claro. tener el ojo crítico, examinar todos los ingredientes, ver qué problemas hay, si esos problemas se pueden resolver. Bueno, eso, llamar a eso, digamos, Sí. ¿no? Y como te decía antes, no transformarla en una religión, ¿no? Porque eso Claro, de que yo exactamente. tengo la verdad absoluta no Claro, tiene sentido. exactamente. ¿No? Saber que, Ahora, qué interesante esto que están comentando porque este, en nuestro universo actual, si hablamos de los multiversos, hay como un comodín todavía que es el tema de la materia oscura, que lo usan para explicar un montón de cosas, pero al mismo tiempo nadie le ha puesto el instrumento para decir, mira, acá está, vale esto se mide. Suena como una especie de comodín en la teoría actual el tema de la materia oscura. bueno, la materia oscura es otro de los ingredientes, como su nombre lo dice, oscuro, como al igual que la energía oscura, que también pensamos que debería estar, porque inferimos de manera indirecta de que faltan cosas, o sea, la materia visible, o ¿no? Las cosas hechas con átomos no parecen alcanzar, y aparece la materia oscura, que bueno, en el caso que sea una partícula de algo, modificaría el modelo estándar, ¿no? de partículas elementales, porque faltarían cosas, digamos, ¿no? Y bueno, sí, es cierto, hay un montón de candidatos, hay muchísimos experimentos que se han hecho, para tratar de detectarla, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna evidencia, de que haya aparecido alguno de estos candidatos. Sí, es otra puerta abierta ahí, ¿no? Sí, cuando uno lee la historia parece como que hubiera revivido el éter de los siglos pasados para explicar ciertas cosas que no tienen explicación y bueno, es por acá, falta esto, pero le dan un nombre y ahí queda como para terminar de cerrar el rompecabezas, pero que en realidad no queda cerrado. Queda como una pieza oscura, justamente. Sí, eh, a veces a mí me da ganas de decir eso del éter que dijiste vos,
pero para ser justos, la evidencia es un poco más sólida, digamos, que la del éter, porque como que en el éter no estaba muy claro cuál era la teoría de fondo, digamos, ¿no? Ahora es como que tenemos teorías de fondo, por ejemplo, la relatividad general, ¿no? La relatividad general es una teoría de gravitación que explica todos los fenómenos observacionales, pero bueno, cuando querés explicar, no sé, el movimiento de las galaxias, ¿no? Bueno, parece que gravitatoriamente falta masa, ¿no? Y a eso le llamamos materia oscura. Y, y bueno, sí, las dos vertientes son o falta alguna partícula que no conocemos, o hay que modificar la teoría de la relatividad general. Claro. Bueno, los dos caminos se están explorando, ¿no? Hay gente trabajando en los dos caminos. ¿Cuál de las dos es la posta? No sé cuándo sabremos. Sí, bueno, por lo menos ahí estamos más seguros de que algo hay. En principio, sí. O sea, un problema hay. Ahora, ¿cuál va a ser la resolución de ese problema? No sé. Hay apuestas de los dos lados. Claro. Y es interesante porque decir que a la relatividad le falta algo y que es una teoría tan probada y que cada tanto aparecen en los medios y la han vuelto a probar cierto aspecto de la ley, que la han vuelto a medir, con lo que decía vos, Gabriel, ¿no? Que la siguen midiendo Sí, empíricamente, la siguen demostrando, pero al mismo tiempo la teoría oscura está diciendo, mirá, puede haber algo que no esté bien de todo esto. claro. Sí, correcto. Pero que la relatividad general tiene algunos problemitas, ya lo sabemos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero entender el interior de los agujeros negros y sabemos que esa teoría falla, digamos, ¿no? O sea, o yo quiero entender el principio del universo, el instante inicial, el tiempo cero del universo, y también falla, digamos, no sé explicarlo. Valga la aclaración, ¿no? Muchas veces se le hace decir, o leemos, ¿no? O se escucha en divulgación, que el Big Bang es un modelo para el origen del universo, ¿no? Que el Big Bang explica el origen del universo. Y eso es falso, digamos, ¿no? O sea, hoy en día no tenemos ningún modelo que explique el origen del universo. El Big Bang es un modelo que te sabe explicar qué sucedió en el universo, ¿no? Desde el modelo, desde inflación hasta el día de hoy. La evolución sería un modelo de la Claro, evolución del universo. exacto, un modelo de evolución desde inflación, no desde el tiempo cero, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, esas singularidades que se llaman técnicamente, el principio del universo, el centro de los agujeros negros, eso no tenemos teoría que explique eso, ¿no? No tenemos una teoría que nos diga qué es el espacio-tiempo, porque esa es otra afirmación que se le hace decir al Big Bang. En el Big Bang nació el espacio y el tiempo. Eso es falso. No tenemos ninguna teoría que nos diga cómo surgió el espacio y el tiempo. No la tenemos. O sea, la relatividad general parte diciendo el espacio-tiempo es esto y te digo cómo Claro, evoluciona. Pero claro. ya está el espacio-tiempo. No las Entonces, causas. claro, claro. Mm. O vos me decís, bueno, ¿qué es el espacio? No sé. ¿Qué es el tiempo? No sé. Sé describir matemáticamente una cosa que le llamo espacio-tiempo y sé decirte cómo evoluciona en el tiempo. Ahora, pero ¿cómo surgió eso? No sé decirte. ¿Y son explicaciones que hacen falta tener para poder explicar el universo actual o no? Depende hasta dónde quieras preguntarte, ¿no? O sea, si tu interés es tener simplemente una descripción de la película de la historia, bueno, te alcanza, digamos, ¿no? Si te interesan los fundamentos de la ciencia, ¿no? Los fundamentos de las teorías físicas, quiero entender conceptualmente el origen, ¿no? Me sigo preguntando, bueno, me interesan los fundamentos, bueno, voy a querer saber, me interesaría, o sea, son preguntas válidas, decir, che, ¿cómo surgió el espacio? Che, ¿qué es el espacio? ¿No? ¿De qué está hecho el espacio? ¿Está hecho de algo o no? ¿El tiempo No, está claro, hecho porque de muchas algo? veces las teorías las piden para poder entender lo que está pasando, ¿no? Pero una teoría que explica lo que ya hoy ya lo tenés, por ahí, digamos, en el día a día, o para teorías futuras, no te hace falta esa teoría del origen, del origen, del origen, sino bueno, arrancamos de acá que de todo caso no nos cambia. Claro, sí, bueno, eso es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? O sea,
yo aplico o utilizo la relatividad general, armo un modelo cosmológico, te voy explicando lo que fue pasando en distintos tiempos, pero como toda teoría, uno le sigue preguntando, entendiendo esa teoría. Digamos, porque si no nos hubiéramos quedado con la teoría de Newton, ¿no? La teoría de Newton te explicaba un montón de cosas, pero gracias a que vos te seguiste preguntando, de hecho, Newton mismo se las preguntaba. O sea, con la teoría de gravitación de Newton, Newton mismo sabía que tenía un problema. Y él mismo se preguntaba y con cartas que se mandaba, decía, esta cosa de que hay una interacción mágica que vincula a los objetos, no importa cuán lejos estás y de manera instantánea, suena raro, acá hay un problema. Él ya lo sabía que su teoría tenía un problema. Bueno, gracias a que nos preguntamos, che, las interacciones son instantáneas, che, tal, bueno, surgió, o parte, ¿no? Entre otras cosas, surgió la relatividad general. Bueno, con la relatividad general también, uno ahora se está preguntando cosas y probablemente gracias a esas preguntas que uno se hace, va a haber una teoría superadora que va a explicar otras cosas. Claro. Bueno, bueno, daría para seguir horas Sí, con esto. es un tema infinito, La es verdad un que es tema infinito. apasionante. Obviamente la vamos a seguir si querés Sí, claro, en algún cada una de estas momento. cosas las podés desglosar. Sí, sí, da para muchísimo. Bueno, para cerrar, no sé si tenés alguna pregunta más, Dani, porque ya estamos en la hora. Estamos bien, estamos bien. No, que nos cuente, Gabriel, cómo empezó en todo esto, ¿no? Porque él, nosotros conocemos hace muchísimos años, que vos fuiste aficionado, o sos aficionado, mejor dicho. Soy Está mal, eso aficionado. nunca deja de ser aficionado uno. Fundamentalmente soy aficionado, aficionado en todos los sentidos, aficionado no solamente porque participo y coordino un grupo de aficionados a la astronomía, sino porque me sigo haciendo preguntas de aficionado, preguntas básicas de aficionado, porque me gusta seguir observando, mirando por un telescopio cuando puedo, o lo que fuera, me sigue interesando. Pero sí, arranqué de aficionado desde muy chico, desde el año 1985, 1986, el 86 que vino el cometa Halley, eso Ah, dio como igual un que yo. impulso. Claro, hay muchos que fuimos a mirar algunas cosas, teníamos algún interés, pero bueno, no había internet, no había nada de eso. No, Entonces, éramos como islas, no teníamos contacto con otros por ahí aficionados, no sabíamos la existencia de otros grupos, qué sé yo, bueno, éramos chicos. Bueno, me empezó a gustar cosas de astronomía así, estando en el colegio secundario, eh, pero para nada la física. O sea, la física para mí estaba totalmente desconectada de eso. O sea, la física era resolver problemas de poleas, planos no, inclinados, ¿no? El claro. rozamiento, calcule cuánto tiempo tarda en no sé cuánto, un péndulo. No tenía nada que ver con la astronomía para mí, nada que ver. O sea, eh, hasta eh, cuando estaba terminando el colegio secundario, un profesor vino y me dijo, mira, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el TANDAR, hay un grupo de chicos que participan de algo que se llama Laboratorio Cero, que nos juntábamos, se siguen juntando, sigue funcionando el Laboratorio Cero, los sábados a la mañana, y entonces ibas y te hablaban de lo que era la física atómica, y qué sé yo, el átomo, se hablaba de un montón de cosas. Y también venían invitados a dar alguna charla cada tanto. Y entonces una vez invitaron a una persona, eh, vino a dar una charla de cosmología, entonces contaba el universo, qué sé yo, ¿eh? Y claro, a mí hice causa como digo, esto es lo que a mí me gusta, ¿eh? Claro, la astronomía es lo que a mí me gusta. Entonces yo me acerqué y le digo, bueno, ¿dónde estudiaste astronomía? ¿Cómo se hace? A mí me gusta esto. ¿Qué hago para dedicarme a esto? Porque esto es lo que me gusta, ¿no? Me dice, no, no, yo soy físico. Y yo digo, ¿cómo? ¿Físico? Poleas, planos inclinados, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, y ahí aprendí, gracias al Laboratorio Cero, a que había una enorme área de la física que tenía que ver con la astronomía, que no era la física no era solo planos inclinados, sino que era mucho más vasto que eso, y fue que ahí me decidí a estudiar física, ya sabiendo que al terminar la carrera quería enfocarlo en el área de la cosmología,
que me gustaba por eso, y entonces metí, y al día de hoy a veces suelo ir al Laboratorio Cero, yo ahora a dar las charlas de cosmología, y de hecho cuando me recibí de físico, en la licenciatura, invité a esa persona que dio la charla de cosmología a que me entregara el título. Qué lindo. Así que sí, Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. estuvo Bueno, bueno. bueno, Gabriel, realmente Y sigo, interesantísimo. sigo siendo aficionado, digamos. Sí, El que te estás con mantiene el cable a tierra de por qué estás haciendo esto, digamos, ¿no? y sostenés el Instituto Félix Aguilar desde hace años Claro, también. tenemos un grupo que se llama CAIFA, que es un club de astronomía, Félix Aguilar, que el Ahí en grupo tu zona, tiene, Dani. está en zona norte de Buenos Aires, es un grupo que tiene 44 años, cumplió este año, de los cuales yo hace 34 que estoy. Uf, Es una vida entera. Es un grupo de amigos que nos juntamos una vez por semana y charlamos de todos estos temas, ¿no? Y entonces por eso digo es un cable a tierra, porque como que te mantiene el contacto con estas preguntas genuinas que tenemos de tratar de saber o tratar de entender un poco más, digamos, ¿no? Entonces me parece que está bueno eso. buenísimo, la verdad, interesantísimo. Linda charla para terminar el año. Último programa del año. Bueno, Es bueno. Así verdad, que de lo mejor. realmente excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. No, gracias a usted por el interés en estas cosas Por raras. favor, te comprometemos a seguir. Mirá que estoy seguro que esto va a enganchar a muchísimos oyentes y van a aparecer preguntas y cosas que Bueno, ojalá, permanentemente van a llegar. ojalá. Así que bueno, y saludo a todos los oyentes hasta el año que viene. Entonces, Dani, Eso ya es, hasta el año que terminamos el viene, que vamos a 2024. seguir con muchos episodios cada vez más entretenidos y con más contenido. Bueno, gracias de nuevo, Gabriel, y nos encontramos entonces en los próximos programas, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias a ustedes de vuelta y bueno, ojalá nos podamos a ver entonces. Dale, nos Muchas vemos. gracias, Gabriel. It's one small step for man, one giant leap for mankind.